Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchísimos de ustedes preguntándose, ¿cuál es el secreto detrás de Mert Ramazan Demir y por qué parece que no puede evitar a Afra Saraoglu? Sí amigos, el título lo dice todo y hoy vamos a sumergirnos de lleno en la fascinante conexión que existe entre estos dos talentosos actores turcos, protagonistas de una de las series más comentadas del momento. Si eres fan de Yalan o simplemente te intrigan las dinámicas detrás de cámaras de las estrellas, quédate conmigo, porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle a ese botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras novedades. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Bueno, vamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama de las series turcas. Sus personajes, Ferit y Seyran, en Yalan han cautivado a audiencias de todo el mundo con su química explosiva, sus dramas y sus momentos de ternura. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué hay detrás de esa química tan palpable en pantalla? El título sugiere que hay algo más que una simple actuación, que Mert no puede evitar a Afra. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. No se trata solo de especulaciones, sino de analizar los gestos, las palabras, las entrevistas y la forma en que interactúan fuera del set, para tratar de entender si esa conexión va más allá de la ficción. Una de las cosas que más llama la atención de esta pareja es la naturalidad con la que se mueven juntos, tanto en público como en las redes sociales. A menudo se les ve compartiendo momentos, riendo juntos, e incluso compartiendo publicaciones que parecen ir más allá de una simple amistad laboral. En el mundo del entretenimiento, es común que los actores desarrollen un gran compañerismo, pero con Mert y Afra, hay algo que se siente diferente. Esa chispa que vemos en pantalla, ¿es solo producto de un guión brillante y una actuación magistral, o hay un fundamento más profundo que hace que sus interacciones sean tan creíbles y magnéticas? Analicemos primero la perspectiva de Mert. En muchas entrevistas, cuando se le pregunta sobre Afra, Mert suele responder con admiración y respeto. Destaca su profesionalismo, su talento y la facilidad con la que trabajan juntos. Pero a veces, entre líneas, se pueden percibir otras cosas. Un brillo especial en sus ojos al hablar de ella, una sonrisa que parece genuinamente feliz, o comentarios que insinúan una conexión que va más allá de lo profesional. Por ejemplo, ha mencionado en alguna ocasión que Afra es una persona que lo hace reír mucho, que lo entiende, y que disfrutan de la compañía mutua incluso en los momentos de descanso entre grabaciones. Y es que piénsenlo, pasar tantas horas juntos en un set, viviendo experiencias intensas a través de sus personajes, inevitablemente crea un vínculo. Pero, ¿es un vínculo que se detiene en la amistad, o que florece en algo más? Por otro lado, está Afra. Ella también ha elogiado repetidamente la personalidad y el talento de Mert. Ha hablado de cómo la hace sentir cómoda en el set y de lo bien que se complementan como actores. Sus interacciones en eventos públicos, como alfombras rojas o entregas de premios, suelen ser muy cercanas. Se toman de la mano, se miran con complicidad, y sus conversaciones parecen fluir sin esfuerzo. Y es precisamente esta fluidez la que alimenta las teorías. No son interacciones forzadas, no parecen estar actuando para las cámaras cuando están juntos fuera de la serie. Se les ve relajados como dos personas que disfrutan genuinamente de la presencia del otro. Uno de los aspectos clave que sugiere que Mert no puede evitar a Afra es la intensidad con la que se percibe su conexión en pantalla. La química entre ellos es palpable. No se trata solo de diálogos bien escritos o de escenas dirigidas con maestría. Hay una comunicación no verbal que trasciende la actuación. Esos miradas que parecen decir mil palabras, esos roces accidentales que se sienten cargados de electricidad, esa forma en que sus cuerpos se atraen cuando están juntos. Es como si hubieran encontrado un lenguaje secreto, un código de conexión que solo ellos entienden. Y cuando un actor logra esa conexión con su CEO protagonista, es muy difícil de replicar. Por eso, cuando se les ve juntos fuera de la serie, y esa misma chispa está presente, es natural que los fans especulen. Ahora bien, ¿qué significa exactamente que Mert no pueda evitar a Afra? No estamos sugiriendo que haya una obsesión o algo poco saludable. Más bien interpretamos que la conexión entre ellos es tan fuerte, tan real, que trasciende los límites de la ficción y se manifiesta en su vida cotidiana.
Es como si, a pesar de intenta mantener una distancia profesional, la química, la admiración, el cariño o incluso el amor que han desarrollado sea algo que simplemente aflora, algo que no pueden ocultar del todo. Piensen en ello como una atracción magnética. Por mucho que uno lo intente, hay fuerzas que simplemente te arrastran. Hemos visto en ocasiones, especialmente en redes sociales, momentos de complicidad y risas que parecen demasiado íntimos para ser solo colegas. Fotos compartidas, comentarios cariñosos, y esa forma de mirarse que sugiere que hay algo más que una simple amistad. A veces en el mundo del espectáculo, las relaciones se vuelven un poco borrosas entre lo profesional y lo personal, y con Mert y Afra, esa línea parece ser particularmente tenue. La constante interacción, el apoyo mutuo en sus carreras y el hecho de que comparten una experiencia vital tan intensa, como el éxito arrollador de Yalan, los ha unido de una manera muy especial. Otro punto a considerar son las reacciones de los fans. Los seguidores de la serie han creado un universo propio en torno a Mert y Afra. Hay cuentas dedicadas a ellos, memes, vídeos compilados de sus mejores momentos. Esta ferviente comunidad de fans no solo disfruta de su trabajo en pantalla, sino que también observa cada uno de sus movimientos fuera de ella. Y cuando perciben esta química y esta conexión especial, lo celebran. Sus reacciones a menudo validan esa sensación de que hay algo más que solo una amistad. El entusiasmo de los fans puede ser un reflejo de la autenticidad de la conexión que perciben. ¿Podría ser que Mert esté genuinamente enamorado de Afra? Es una pregunta que muchos se hacen. No hay una confirmación oficial, y es importante recordar que debemos respetar su privacidad. Sin embargo, las señales están ahí. La forma en que la defiende en entrevistas, la forma en que la mira, la forma en que parecen disfrutar de cada momento juntos. Es difícil de ignorar. Cuando un actor habla de su CEO protagonista con tanta admiración, con tanto cariño, y se les ve compartir momentos tan íntimos, las especulaciones son inevitables. Y la verdad es que en el mundo del entretenimiento, estas conexiones a menudo florecen y se convierten en algo más. Y es precisamente esta ambigüedad lo que hace que la relación entre Mert y Afra sea tan fascinante. No sabemos con certeza qué está pasando, pero las pistas que nos dan nos invitan a imaginar. ¿Es una amistad profunda y sincera? ¿Es el comienzo de un romance? ¿O es simplemente la magia de dos personas que conectan a un nivel muy alto, tanto profesional como personalmente? Sea lo que sea, esa conexión es innegable y es una parte fundamental del por qué Yalan ha sido un éxito tan rotundo. La credibilidad de los personajes y de su relación se ve reforzada por la química real que existe entre los actores. Además, es importante mencionar que ambos han sido muy cautelosos al hablar de su relación en público. Mantienen un cierto nivel de discreción, lo cual, paradójicamente, a veces genera más interés. Cuando las estrellas son demasiado abiertas sobre su vida personal, puede perderse parte de ese misterio. Pero con Mert y Afra, esa reserva parece aumentar el atractivo. Sabemos que hay algo ahí, pero no nos lo dan todo masticado. Y eso nos invita a seguir observando, a seguir especulando, a seguir disfrutando de su conexión. Podríamos decir que el secreto de Mert Ramazan Demir y por qué no puede evitar a Afra Saraolu reside en una combinación de factores, una química actoral innegable en pantalla, una admiración mutua y profesional, y una conexión personal que parece ir más allá de la amistad. Los gestos, las miradas, las palabras y la forma en que interactúan fuera del set sugieren que existe un vínculo especial que no se desvanece fácilmente. Es una conexión que los impulsa a seguir colaborando, a seguir compartiendo momentos y a seguir cautivando a su audiencia. Es esa chispa, esa energía que irradian juntos, lo que nos hace pensar que hay algo más profundo, algo que trasciende la ficción, y que Mert, de alguna manera, no puede evitar esa poderosa conexión con Afra. En resumen, el secreto detrás de la aparente imposibilidad de Mert Ramazan Demir de evitar a Afra Saraolu no es una fórmula mágica, sino la conjunción de un talento excepcional, una química innegable y una conexión humana que florece ante nuestros ojos. Desde las miradas cómplices en pantalla hasta las interacciones genuinas fuera de ella, todo apunta a un vínculo especial que trasciende la actuación. La admiración mutua, el respeto y esa chispa inexplicable son los ingredientes que alimentan las especulaciones y que, sin duda, han sido un factor clave en el éxito de su proyecto compartido. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la fascinante conexión entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu.
Espero que hayan disfrutado de este viaje al mundo de las estrellas y de las relaciones que se forman en la industria del entretenimiento. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Qué es lo que más les llama la atención de su química? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Leo todos sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido similar, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de las series turcas o que simplemente disfruten de estas historias. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima.